en la época de la pandemia se ha utilizado mucho la inmunología. Había detección de anticuerpos IgG, IgE para el COVID-19, ¿no? Sin embargo, esta inmunología se lo puede utilizar para cualquier bacteria, obviamente siempre y cuando el laboratorio tenga estos estudios, porque a veces hay muchos laboratorios, por ejemplo, aquí no se hacen mucho estos estudios. E incluso en otros países se hace una inmunología, un panel de inmunología. ¿Qué quiere decir? Que agarran un test de varios gérmenes y para varios gérmenes que son comunes en nuestro medio, por ejemplo, en nuestro medio para micoplasma, para Klebsiella, Staphylococcus aureus, así. Para cada uno sacan su IgG, IgM en un solo estudio, ¿no? Entonces, eso ya son laboratorios de alto coste, pero son más exactos, nos ayudan mucho en caso, o lo podemos solicitar individualmente si estamos sospechando de una infección en concreto. Solamente se lo puede detectar, se puede detectar para un germen a la vez. La biología molecular son el PCR, la detección del ADN del germen. Y eso igual se solicita dirigido a un germen en específico. Por ejemplo, PCR para el COVID igual se ha hecho. PCR, la detección del ADN se hace para la tuberculosis, solamente para PCR para tuberculosis y no sale si es o no tuberculosis. Son estudios mucho más exactos, más específicos, que en nuestro medio, en nuestro hospital no lo tenemos, en los hospitales, en la caja tampoco hay. Algunos particulares sí lo hacen, pero implican alto coste para el paciente y generalmente no lo pueden pagar. Y así como en la inmunología, igual se pueden hacer paneles de PCR-RT, es decir, con gérmenes frecuentes de nuestro medio, identificación del ADN de cada germen, si tiene o no tiene, de cada uno, ¿no? O uno en específico si es que estamos sospechando de uno en específico. Entonces, lo que más solicitamos aquí es PCR-RT, o sea, biología molecular para COVID o para influenza, que es lo único que podemos hacer gratuitamente a través del CES. Y finalmente, las técnicas invasivas que implican ya lavado broncoalveolar, y eso es mediante la fibrobroncoscopía, ¿no? La endoscopía deben conocer todos, es una manguerita con cámara que entra hasta el estómago. La fibrobroncoscopía es una manguerita más delgada con cámara conectada a una tele en donde vemos todo el trayecto desde la nariz hasta el pulmón. Entonces, con el paciente no espectora, muchas veces hacemos lavados broncoalveolares, ¿no? Entramos con la manguerita, metemos agua, sacamos agua y ese es el lavado de dentro de los bronquios, incluso lavados alveolares. Y eso se manda al laboratorio. Entonces, esas son las técnicas invasivas cuando no podemos obtener muestra en el paciente. En cualquier caso, ningún patrón clínico radiológico tiene especificidad así 100% para neumonía, ¿no? Siempre tenemos que relacionar clínica, radiografía y laboratorios para el diagnóstico. Bueno, las pruebas de imagen que son el principal método diagnóstico para una neumonía siempre nos va a revelar una radiopacidad. Para establecer inicialmente el diagnóstico de una neumonía se requiere la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, aunque los hallazgos radiológicos son inespecíficos para la mayoría de los microorganismos. Cabe también realizar algunos comentarios a este respecto. Los infiltrados homógenos, cada germen tiene diferente presentación, tanto en clínica como también en la radiografía. Entonces, algunas presentaciones de cada germen, aquí lo está un poco resaltando, como los infiltrados homogéneos, es decir, como esta imagen blanquito, casi uniforme, no está tan uniforme, ¿no? Pero está casi uniforme, eh, son más frecuentes en neumonías bacterianas. La afección multilobular, es decir, varias regiones de ambos pulmones, multilobular, predomina en las neumonías neumocócicas por Streptococcus pneumoniae o neumococo, o en las neumonías bacterémicas también. ¿Qué quiere decir bacteriémicas? Que ya el paciente está infectado en toda su sangre, ¿no? Es una infección sistémica. El deterioro radiológico es mayor y la resolución es más lenta en las neumonías
por Legionella. Entonces, son algunas características de algunos gérmenes. Y la cavitación y los abscesos, neumotórax, como produce destrucción pulmonar algunos gérmenes, cavidades, también puede producir perforación de ese pulmón, lo que va a originar un neumotórax. Y esto es habitual en dos gérmenes que hemos mencionado anteriormente, que es el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae. En la tomografía tenemos imágenes mucho más específicas como los patrones intersticiales. Los patrones intersticiales en la radiografía generalmente no se los logra ver, pero en la tomografía sí se los ve con claridad. Y los patrones intersticiales son típicos de las bacterias o cualquier germen atípico, el Mycoplasma pneumoniae o virus o las otras bacterias atípicas, ¿no? Entonces, tenemos algunas presentaciones radiológicas con patrón intersticial muy sugerente de una infección atípica, como aquí son patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Tiene mayor, la tomografía tiene mayor sensibilidad por eso. Si en la radiografía no vemos mucho y mi paciente está con disnea, pero en la radiografía no hay tantas imágenes de condensación, entonces le pedirán una tomografía y este patrón en vidrio esmerilado generalmente en la radiografía no se ve. Es tan tenue que no se ve, pero en la tomografía sí se ve. Y el patrón en vidrio esmerilado, como si, como si empañaran el vidrio, y por eso viene a ser, de ahí viene su nombre, en vidrio esmerilado, es como cuando empañan un vidrio. Es un blanco tenue encima del tejido pulmonar. Y eso es característico de las infecciones intersticiales. No está localizado, está difuso. Igual aquí tenemos otro patrón en vidrio esmerilado, aquí también tenemos patrón en vidrio esmerilado. No es un blanco como en los patrones alveolares, es un blanco difuso. Entonces, dentro de una neumonía tenemos que primero evitarnos internar, ¿no? Entonces, la selección inicial del tratamiento antibiótico se basa en general a los gérmenes frecuentes que tenemos en nuestro medio. La neumonía debe tratarse de forma muy precoz, es decir, yo le reviso a mi paciente, tiene clínica, tiene radiografía para neumonía, entonces el cultivo va a tardar 3 días y en 3 días mi paciente se puede descompensar. Y aparte, puede que sea algún germen atípico y de paso ni en el cultivo me va a salir. Entonces es mejor iniciar a estos pacientes el tratamiento de forma empírica, precozmente. Y bueno, le solicito mientras los cultivos. Y si en el cultivo me sale un germen que no está respondiendo a mi tratamiento, entonces le cambiaré pues de acuerdo al germen que me salga. No hay problema. La cosa es actuar precozmente. No, lo importante es eso, iniciar tratamiento de forma temprana. Y se inicia de acuerdo a los gérmenes que tenemos en nuestro medio. Hemos dicho que el germen más común en neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, mi tratamiento irá pues, dirigido al Streptococcus pneumoniae o dirigido al Mycoplasma pneumoniae si estoy pensando en una bacteria atípica. Entonces, mi tratamiento tiene que ir dirigido a esos dos gérmenes frecuentes, tanto típico y atípico. Para ello se debe atender sobre todo a los patrones epidemiológicos específicos de cada área. No los gérmenes que tenemos aquí van a ver en otro país, tal vez en otro país tienen otros tipos de gérmenes. Entonces, de acuerdo al área es que se tiene que iniciar el tratamiento, ¿no? Aquí sabemos que el Streptococcus pneumoniae es muy más frecuente, entonces el tratamiento irá dirigido a ese germen. Y la gravedad también tenemos que tomar en cuenta la gravedad del cuadro clínico, la existencia de otros factores que sugieran implicación de microorganismos menos frecuentes, con una posibilidad mayor de tener alguna resistencia antimicrobiana, tal vez pacientes que se internan frecuentemente. En pacientes que se internan frecuentemente tenemos que sospechar ya de gérmenes ya resistentes. Entonces, el inicio de terapia antimicrobiana debe ser lo más precoz posible. ¿Y cómo determinamos dónde le vamos a ver al paciente? ¿Si en consultorio o lo vamos a internar?
Y para eso tenemos dos escalas, que es el PCI, que por sus siglas en inglés, Pneumonia Severity Index, que contempla 20 caracteres, ¿no? El PCI es un tanto difícil de memorizar, pero lo tenemos que tener en nuestro consultorio para poder catalogar a mi paciente como leve, moderado o grave, que sí tenemos que saberlo de memoria, y eso también es pregunta de examen, es el CUR 65. El CUR 65 que toma en cuenta 5 parámetros, solo 5 parámetros, cada parámetro vale un punto y vamos a ir viendo ahorita cuál es el CUR 65. Primero, la escala del PCI. La PCI es este cuadrito en donde está valorando 20 caracteres. Cada carácter tiene un valor. Algunos valen 30 puntos, otros 20 puntos, otros 10 puntos y así, otros 15 puntos. Y toma en cuenta todos estos factores, ¿no? Factores que eh, contemplan el sexo, es decir, hombre, mujer, contempla también la presencia de comorbilidades, contempla qué cosa hemos hallado a la exploración física y también contempla bastantes exámenes complementarios que tenemos que solicitarle al paciente para poder clasificar mediante esta escala de PSI, ¿no? Y en el PSI lo clasifica en 5 grupos. El grupo uno, que es el más leve, en donde no tiene ningún, y el paciente debe ser atendido en domicilio, es leve. También es candidato para tenerlo en observación a ese paciente e irlo a casa o a internación. El grupo 4 y 5 ya es necesariamente ingreso al hospital, incluso ver la posibilidad de tal vez necesitar internación en unidad de cuidados intensivos. Entonces, para eso nos sirve esta escala del PSI, para ver qué tan grave está mi paciente. Mide la gravedad de la infección. Y el CUR 65, que es lo que tenemos que saber al toque, ¿no? Ese rato. Y eso ustedes lo tienen que saber de memoria. Es pregunta de prácticas, pregunta de examen, pregunta de toda la vida. El índice de CUR 65, que se llama así por siglas, cada sigla representa un parámetro. La C es sinónimo de confusión. ¿Cómo valoramos acción en tiempo, persona y espacio también? ¿No? Entonces ahí vamos la confusión. Si mi paciente está desorientado, entonces ya tendrá un punto en confusión. Cada uno de estos parámetros vale un puntito, ¿no? Aquí tenemos estos parámetros igual eh, con sus respectivos valores y cada uno vale un punto. La U es de urea. La urea laboratorialmente mayor a 44 miligramos de decilitro. Si mi paciente tiene más de 44 miligramos de decilitro laboratorialmente en la urea, pues ya tendrá otro puntito de la U. La R es de frecuencia respiratoria o respiraciones por minuto, por siglas en inglés, respiratory rate, y que tiene que ser mayor a 30 respiraciones por minuto. Si mi paciente está con más de 30, entonces ya tendrá otro puntito. Si es menos de 30, entonces no tiene punto ahí. La B es de blood pressure, presión arterial. La presión arterial que tiene que ser menos de 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica y la diastólica menos de 90, perdón, menos de 60 milímetros de mercurio, es decir, menos de 90 a 60, la presión arterial. Y si tiene mi paciente menos de 90 a 60, igual o menor a 90 a 60, entonces le daré otro puntito. Y si tiene más, entonces no le doy puntito. Y el 65 es la edad del paciente. Los pacientes con edad mayor o igual a 65 años se ganan su puntito. Si tiene menos de 65 años, entonces no tiene punto. Entonces, para cada uno de esos parámetros o de estas variables, se califica con un punto, ¿no?
y se clasifica en 3 niveles. Esto lo tienen en su libro, esta es la clasificación mediante Q65 en 3 niveles. Cuando no tiene ni un punto, entonces el tratamiento es ambulatorio y mi paciente es catalogado como paciente leve. Y incluso aquí en su libro tienen parámetros de tratamiento que pueden iniciar a sus pacientes según el curso 65. Ahorita vamos a ver el tratamiento y vamos a analizar el tratamiento, pero aquí lo tienen igual. Entre 1 a 2 puntos ya el paciente requiere hospitalización y aquí igual tienen algunas sugerencias de tratamiento que pueden usar. Y cuando tiene 3 a 4 puntos ya es catalogado grave y puede el paciente incluso requerir unidad de cuidados intensivos y este es el tratamiento que se puede utilizar, ¿no? Entonces lo clasifica en 3 grupos. En el examen yo voy a preguntar el CUR 65 y no es suficiente poner CUR 65 con estos sus valores y punto. Tienen que ponerme la clasificación. De cuánto a cuánto le mando a su casa, de cuánto a cuánto le hospitalizo y de cuánto a cuánto lo mando a terapia intensiva. ¿Ya? Todo esto es el CUR 65, por si acaso. El tratamiento ambulatorio ya, en caso de que ya hayamos determinado que el paciente es leve y que se va a ir a la casa, tenemos bastantes sugerencias de tratamiento. Como les había dicho, hay que ir a el germen más frecuente. El germen más frecuente es el dentro de las bacterias típicas y de las atípicas el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, mi paciente puede tener ambas infecciones, es decir, gérmenes típicos y a la vez también gérmenes atípicos. Entonces, mi tratamiento tendré que hacerlo o trataré de hacerlo para cubrir ambas situaciones, tanto el germen típico y el germen atípico. El tratamiento debe dirigirse sobre todo a cubrir neumococo, ¿no? O el Streptococcus pneumoniae, lo que se consigue con una simple amoxicilina de 1 gramo vía oral cada 8 horas. Es el tratamiento principal de primera línea para el Streptococcus pneumoniae. Tratamiento de primera línea, paciente ambulatorio, paciente que se va a ir a su casa. Así como tenemos que cubrir al neumococo, también tenemos que cubrir a las bacterias atípicas, porque el paciente puede tener bacterias atípicas también. Entonces, tratemos de cubrir ambas cosas. Y para cubrir ambas cosas, el tratamiento para bacterias atípicas son los macrólidos, la claritromicina, la acitromicina, que son activos frente al Mycoplasma pneumoniae, que hemos dicho que es el germen atípico más principal, la Chlamydophila pneumoniae, la Legionella pneumófila y otros microorganismos atípicos. Entonces, tenemos tratamiento para la neumonía típica y la atípica. Típica, amoxicilina. Macrólidos, claritromicina o acitromicina. Claritromicina 500 miligramos solo una vez al día por 5 días, ¿no? Ese es el tratamiento. Entonces, a mi paciente le daré una amoxicilina más una claritromicina o una acitromicina y así estoy cubriendo tanto germen típico y germen atípico más frecuente, porque por más síntomas típicos que tenga mi paciente puede estar también contaminado con germen atípico y mejor cubrir las dos cosas. Y así estoy haciendo un tratamiento integral a mi paciente. Por otro lado, también tenemos tratamientos de segunda línea ya, como las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas son netamente, o no netamente, pero tienen alto efecto antineumocócico, es decir, para el Streptococcus pneumoniae. Dentro de las fluoroquinolonas tenemos a la levofloxacina, que se usa tanto endovenoso o vía oral, pero tratamiento ambulatorio podemos usar vía oral, lógicamente. Se puede usar 500 miligramos cada 12 horas o también tenemos otra presentación que no está aquí de 750 miligramos cada 24 horas. O el moxifloxacino, que también se puede usar 400 miligramos cada día, pero el moxifloxacino no lo tenemos mucho en nuestro medio. Este tratamiento, las fluoroquinolonas son tan poderosas que atacan tanto a bacterias típicas, es decir, al Streptococcus pneumoniae, y además también atacan a las bacterias atípicas, es decir, al Mycoplasma pneumoniae. Además, también a bacterias gram positivas, gram negativas. O sea, es un antibiótico mega poderoso, las fluoroquinolonas, ¿no?
Entonces, tenemos tres medicamentos que nos pueden, o podemos utilizar en las neumonías atípicas, como la claritromicina, la acitromicina y también la levofloxacina o el moxifloxacino, macrólidos o fluoroquinolonas, porque ambos van a atacar a bacterias atípicas. La diferencia de las fluoroquinolonas es que ataca también a neumococo, ataca a bacterias positivas y gran positivas y gram negativas. Entonces, no hay diferencia, no se ha demostrado diferencia en el efecto que causa en el paciente usar una simple fluoroquinolona una vez al día o dos veces al día, dependiendo a cuál, contra estos dos combinados, ¿no? Por bacterias típicas. Esto para bacterias atípicas. Nosotros en un lugar endémico de tuberculosis tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si damos a todos nuestros con neumonía, levofloxacino, así como chubis, ya. Entonces, la levofloxacina tenemos que cuidarlo. Ya no tenemos que dar a todos los pacientes. Por eso es que siempre yo en mi especialidad trato de usar cualquiera de esas combinaciones, amoxicilinas, macrólidos, antes de usar levofloxacina. No digo que nunca usemos levofloxacina, se puede usar, pero lo usemos en último caso, en última instancia, cuando ya no le podamos dar nada más a nuestro paciente, cuando está resistente a estos medicamentos, entonces podemos darle levofloxacina porque sea nuestra última línea. No le demos al paciente este medicamento o las fluoroquinas de inicio, a todos, no. Siempre usemos el tratamiento de primera línea a toda costa y las levofloxacinas al final, cuando ya no tengamos otra alternativa, por el tema de la tuberculosis. Como alternativa también se puede usar y es mucho mejor la amoxicilina más ácido clavulánico para los gérmenes resistentes a la beta-lactamasa, ¿no? Por vía oral, que viene en una presentación de 875, 125 miligramos, se tiene que dar cada 8 horas o en su defecto 2000 miligramos, 125 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, sin olvidar que esta amoxicilina más ácido clavulánico no tiene efectividad contra gérmenes atípicos. Entonces, si no tiene efectividad como con gérmenes atípicos, tendremos que combinar sí o sí esta amoxicilina más ácido clavulánico con un macrólido, ya sea claritromicina o acitromicina. La misma combinación que estos dos, ¿no? Igual con amoxicilina más ácido clavulánico, con más de amplio espectro. Entonces, el tratamiento hospitalario se basa, obviamente tenemos que iniciar un tratamiento empírico y cuando uno trabaja en el hospital, por los cultivos que van saliendo de otros pacientes, ya sabemos más o menos qué gérmenes frecuentes tenemos en nuestro medio.
Entonces, de acuerdo a eso, nosotros iniciamos tratamiento para esos gérmenes. Por ejemplo, aquí en mi hospital, en el Hospital Bracamonte, tengo gérmenes que han salido mucho en cultivos, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae. Entonces, cuando yo veo un paciente con neumonía intrahospitalaria, lo primero que hago es iniciar tratamiento para estos gérmenes, ¿no? Entonces, eso en caso de neumonía intrahospitalaria. El tratamiento hospitalario para un paciente con neumonía adquirida en la comunidad se deben usar, podemos usar la amoxicilina o las penicilinas, que son la primera línea, ¿no?, de tratamiento, como hemos visto en la anterior diapositiva, las amoxicilinas en vía endovenosa, si es que tenemos disponibilidad. Y si no, pues endovenoso tendremos que iniciar alguna cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima intravenosa 1 gramo cada 6 u 8 horas, o la ceftriaxona intravenosa 1 a 2 gramos cada 24 horas, ¿no? 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos cada 24 horas. O amoxicilina más ácido clavulánico intravenosa, 1000 o 2000 de amoxicilina y ácido clavulánico 200 miligramos cada 8 horas, endovenoso. Estos medicamentos son para pacientes que requieren internación, tratamiento endovenoso. Obviamente estos medicamentos solo cubren bacterias típicas. Tratemos de cubrir también atípicas. Entonces, para eso, cualquiera de estos 3 medicamentos tendríamos que combinarlos con un macrólido: claritromicina o acitromicina. La claritromicina sí hay endovenosa, pero la acitromicina no, en nuestro medio. Aquí dice intravenosa igual, pero en nuestro medio no hay. Así que podemos darle vía oral, ¿no?, al paciente. Ahora, si no puede deglutir, entonces nos optaremos por la claritromicina. Tenemos que mezclar siempre esos 2 regímenes, ¿no?, para cubrir bacterias típicas y atípicas. Y hasta la fecha no se han encontrado diferencias en cuanto a la eficacia, lo que les iba diciendo anteriormente, entre estos regímenes combinados de cefalosporinas y macrólidos, o la amoxicilina más macrólido, a comparación de las quinolonas. Tiene el mismo efecto. Sin embargo, las quinolonas, les vuelvo a recalcar, evitemos usar por el tema de la tuberculosis. Es tratamiento de segunda línea, así que tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla, porque el paciente cualquier rato, por su mala suerte, puede desarrollar tuberculosis, ¿no? Entonces tenemos que guardar ese medicamento y se lo usa en última instancia. Otras opciones de tratamiento ya para pacientes un tanto más complicados, un tanto más graves, según la escala de CUR, por ejemplo, pacientes que requieren tal vez terapia intensiva, necesitaremos iniciar tratamientos un tanto más agresivos, como la cefipime intravenosa, 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas, o el pipetazo, piperaciclina más tazobactam intravenoso, de 4.500 miligramos cada 6 u 8 horas, de acuerdo a la gravedad. Finalmente, iniciaremos o podremos iniciar ya como tratamiento de última línea el imipenem o meropenem intravenosos, que es de 1 gramo, de 0,5 a 1 gramo cada 6 o 8 horas. Cualquiera de estos medicamentos combinados con una fluoroquinolona, pero esto es ya tratamiento de última línea. Cuando el paciente está mal, no o es resistente a muchos antibióticos, ¿no? Es paciente que tal vez se interna muy frecuentemente, paciente que tiene comorbilidades, entonces recién usaremos las fluoroquinolonas. ¿Cuál es la vía de administración? La vía de administración se determina mediante el estado del paciente, ¿no? Si mi paciente puede deglutir, entonces le daré vía oral, y si también mediante la disponibilidad del tratamiento. Tal vez hay algunos medicamentos que no hay en vía endovenosa, es decir, en ampollas, entonces habrá necesidad de usar nomás vía oral. Mucho depende de factores del paciente y también de la disponibilidad de los medicamentos. La evolución, bueno, dependiendo de la causa, la neumonía muchas veces evoluciona de diferentes maneras, dependiendo también de la inmunidad del hospedador y del germen también que está afectando esta neumonía, ¿no? La evolución, quiero que entiendan que la evolución no es radiográfica. Hay médicos que para valorar una neumonía le piden radiografía cada día al paciente. Hoy día una radiografía, mañana otra, pasado otra. Y no hay cambios, sigue igual. Y no por eso quiere decir que mi paciente esté mal, esté evolucionando mal o no le está haciendo el efecto del tratamiento. La evolución de una neumonía se ve en la clínica, solo en la clínica.
Si yo le estoy dando tratamiento y mi paciente está con menos síntomas, está mejorando, está con menos disnea, está clínicamente mejor que cuando ha ingresado, está ya sin fiebre, entonces de hecho que es una evolución favorable y mi tratamiento está yendo bien, tengo que continuar. Pero, o sea, desgraciadamente, las cimas tardan en desaparecer hasta un mes muchas veces. Entonces, por eso es que a veces algunos médicos solicitan imágenes, imágenes, imágenes y cometen el error de decir que como sigue ahí la imagen de neumonía, entonces mi paciente está yendo mal y cometen el error de rotar a otro medicamento, o darles más fuerte, pero es lo mismo, o sea, la neumonía se ve más que todo en la evolución clínica del paciente. Incluso los virus pulmonares desaparecen en 2, 3 semanas después incluso de haber terminado el tratamiento antibiótico. Los estertores crepitantes, que son característicos del síndrome de condensación, a veces desaparece justamente porque la lesión tarda en desaparecer, desaparece en los 2, 3 semanas después. Entonces tampoco es bueno evolucionar ahí, ver la evolución ahí, sino en la clínica, en los síntomas del paciente. La fiebre generalmente desaparece al tercer día de tratamiento antibiótico, cuarto día y no tendría que haber fiebre, ¿no? Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que la evolución siempre es la clínica. En cualquier enfermedad, la clínica manda, no mandan los estudios de gabinete o laboratoriales, manda la clínica. Y bueno, lo que tenemos que recomendarle al paciente siempre es el abandono de los factores de riesgo, ¿no? Los factores que condicionan a que el paciente se sobreinfecte, como el abandono al tabaquismo. Si es que mi paciente es minero, pues aconsejarle que tal vez intente conseguir otro trabajo, no sé, para dejar esto de la minería. La cocina con leña en pacientes que viven en el campo, que aumenta la posibilidad de infecciones. Consumo excesivo de alcohol, el alcohol inmunodeprime, entonces lo que hace que los borrachitos se consigan cualquier infección. Y el control de enfermedades crónicas, ¿no? Si mi paciente tiene POC, asma, tenemos que controlar esas infecciones o enfermedades todo el tiempo para que no sean muy susceptibles a contraer neumonías. Em, y luego también es promover la vacunación contra el neumococo y contra la influenza de forma anual. Nada más, entonces, ese sería el tema de neumonías. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja. Nadie. Aquí hay un chat que no he leído, no sé qué es. ¿Alguna pregunta? ¿Entendido o quieren que repita alguna cosa?